Feliz noche, profesor. Mi nombre es Franklin Daniel Calderón Cermeño. Mi carnet es 2021-051 y mi código técnico es EB5BM. Hoy yo le vengo a presentar lo que son las compuertas y su tabla de ¿verdad? Perdón. Em, Aquí como podemos ver, empezando con la compuerta NOT. El por qué hay varias de... ¿Por qué hay varias de la misma, no? Porque depende del circuito integrado, es la cantidad de entradas y salidas que va a tener. Entonces la NOT contiene aproximadamente 6 entradas y salidas. Ujú. Entonces voy a pasar a explicar cómo funciona y su tabla de verdad. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, la compuerta NOT, usamos el circuito integrado 7404 y como podemos ver, su entrada va a salir negada. Es decir, que si yo le entro su estado lógico es de 0, la entrada, su salida va a ser de 1, como podemos ver, y viceversa. Si su entrada es de 1, su salida es de 0. Esto es exclusivo de la NOT. ¿Ok? Ahora la compuerta OR. La compuerta OR nos dice que si al menos uno de sus elementos uno de sus entradas es 1, su salida va a ser 1. Como podemos ver en su tabla, sus entradas son 0, 0, no va a tener ninguna salida, su salida va a ser 0 también. Y si por lo menos alguna de sus entradas es 1, como podemos ver, su salida va a ser 1, como podemos ver en los LEDs que están encendidos. 0, 1, su salida es 1, 1, 0, su salida es 0, 1, perdón. 0, 1, su salida es 1, 1, 0, su salida es 1 y 1, 1, su salida es 1. Pasando a la siguiente página, podemos encontrarnos lo que es la compuerta NOR y la compuerta AND. Se usó el circuito integrado 7402 y nos dice que si sus dos entradas lógicas son 0, su salida va a ser 1. Pero si una de sus entradas tiene un estado lógico de 1, su salida va a ser 0. ¿Ok? Es lo contrario de la OR. Entonces, como podemos ver, simulando, si sus dos entradas son 0, su salida va a ser 1. Pero si sus demás entradas tienen un estado lógico de 1, por lo menos de 1, perdón, su salida va a ser de 0. La compuerta AND. La compuerta AND de dos entradas. Circuito integrado 7408. ¿Qué nos dice la compuerta AND? Que sus dos entradas tienen que ser un estado lógico de 1 para que salga 1. Si sus entradas tienen por lo menos una entrada de 0, su salida va a ser 0. Por ejemplo, 0, 1 me da 0. Pero si sus dos entradas son 1, va a ser 1. Como podemos ver aquí, sus dos entradas son de 0 y su salida es de 0. Su entrada de 0, 1, su salida es 0. 1, 0 me da 0. Pero si sus dos entradas son 1, mi salida me va a dar 1. Pasamos a la siguiente página. Aquí podemos ver la compuerta NAND. La compuerta NAND, su circuito integrado es 7400. Y como podemos ver, como su tabla de verdad dice, si sus dos entradas son 1, su salida va a ser 0. Entonces, como podemos ver, si sus dos entradas son 1, su salida va a ser 0. Pero como podemos ver las demás, si sus dos entradas de 0, 0 me da 1, 1, 0 me da 1, 0, 1 me da 1. Es decir, para que no nos confundamos, para que mi salida me dé 1, por lo menos alguna de sus entradas tiene que tener 0. Pero si sus dos entradas son 1, su salida lógica va a ser 0. Como podemos ver, 0, 0 me da 1, 0, 1 me da 1, 1, 0 me da 1, 1, 1 me da 0. Esa es la compuerta NAND.
Ahora la compuerta XOR. La compuerta XOR del circuito integrado 4070 lo que nos dice que si sus dos entradas son iguales, sus salidas van a ser 0. Es decir, si mis dos entradas son de 0, mi salida va a ser de 0. O si mis dos entradas van a ser de 1, mi salida es 0. Como podemos ver, 0, 0 me da 1. Perdón. 0, 0 me da 0 y 1, 1 me da 0. Si sus entradas son diferentes, mi salida me da 1. Esta es la compuerta XOR. Ahora vamos a pasar con la última, que es la compuerta XNOR. En este se utilizó el 4077. Yo tengo este modelo aquí porque es el que nos fue brindado, pero sin embargo me dio error al simularlo. Entonces yo escogí este 4077. Esto es lo contrario de la compuerta XOR. Lo que nos dice su tabla de verdad es que si sus dos entradas son iguales, mi estado lógico de la salida va a ser 1. Pero si mis entradas son diferentes, mi estado lógico de la salida es 0. Vamos a darle play a la simulación. Perdón. Si mis dos entradas son iguales, me da 1 su salida. Y si son diferentes, me da 0. Podemos ver 1, 1 me da 1, 0, 1 me da 0. Y con esto yo concluyo mi información, profesor. Le deseo una bonita noche.